Ajá, gracias. Bueno, vamos a iniciar la clase, hermanos, no sin antes darle la bienvenida. Y como les dije hace un momento, es un gusto para mí y un privilegio estar aquí sirviéndole primeramente a Dios en esta clase que yo creo que va a ser de bendición para tanto para mí como para todos ustedes, porque es algo que demanda el Señor y cuando hacemos y obedecemos a las cosas que demanda el Señor, pues lo único que esperamos y bajo la palabra lo que dice es que obtenemos bendición si hacemos las cosas que el Señor demanda, que el Señor pide, ¿verdad? Y estamos aquí precisamente con eso, con ese entusiasmo de querer aprender más, de meternos a las raíces y a las profundidades de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y en eso, en esa intención y en esa idea, vamos primero a honrarlo a Él. Yo soy de las personas que primero le da el reconocimiento a Él antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a darle la honra y la gloria de iniciar esta clase que viene de parte de Él, reconociendo primeramente que es el tiempo que Él ha esperado para que nosotros estemos aquí preparándonos bajo su palabra a más profundidad. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que tú nos has traído en este tiempo porque demandas más de nosotros. Hay un propósito, Señor, de tu parte, Padre bendito, el que nos llama y nos invita, Señor, a inundarnos más de tu palabra, Señor. Que esta palabra, este tiempo, esta enseñanza que tengas para hoy, Señor, la podamos entender, escudriñar y sobre todo atesorar en nuestros corazones, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti. Bueno, vamos a empezar la clase, hermanos. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Joel Eduardo Mendoza. Sí, aquí en inscripciones, yo creo que ya llegó algún hermano, pídale del manual del segundo trimestre, hermana. Sí, entonces vamos a iniciar y si gusta la esperamos, hermana. Sí. Todos ya vamos a ver en la pantalla, hermanos, la clase. Vamos a empezar con la introducción de la lección número 1. La clase es mayordomía y ética. Y ese es el segundo trimestre donde iniciamos. Ustedes son parte de la iniciación de este trimestre. Ese trimestre de segundo se compone por mayordomía y ética, hermenéutica bíblica y Antiguo Testamento. Son las tres clases que ustedes van a llevar en segundo trimestre, ¿sí? Y el examen para ética y mayordomía es el 6 de abril, para que tomen nota, por favor, el 6 de abril. Se entregan tareas, se toma en cuenta la asistencia, se hace un trabajo especial y hay un examen al final. Es muy importante, hermanos, que tratemos de asistir a las clases. Si por alguna razón no podamos, con todo gusto, el coordinador, el profesor hermano Moisés, les va a compartir mi celular para que por favor me pongan alguna nota para poder justificar sus faltas cuando no puedan asistir, ¿verdad? Y tomarlos en cuenta con sus tareas, que me las puedan mandar por WhatsApp, por correo. Les vamos a mandar mi correo, vamos a mandar el WhatsApp y el teléfono para que ustedes puedan mandar las clases, las tareas y cualquier duda respecto a las clases, con gusto van a tener mi celular y el correo. Entonces, vamos a iniciar con la clase que es ética y mayordomía. Dice la primera, no sé si aquí lo vean, ética cristiana. ¿Sí? Dice, el término ética procede del griego taetica, que significa los asuntos morales. La ética estudia las costumbres humanas, determina lo correcto o incorrecto de las mismas. Se entiende por ética la parte de la filosofía que trata de la valoración de los actos humanos. En general, la ética puede definirse como la ciencia de la conducta. Y vamos a hacer hincapié en varias cosas aquí respecto a la ética. Dice que la ética
Dice, la ética estudia las costumbres humanas, dice humanas, o sea, todas nuestras acciones, toda nuestra conducta. Recordemos que estamos aquí precisamente para adentrarnos a las profundidades celestiales de nuestro Padre y saber lo que Él quiere y demanda de nosotros. Y dice que la ética estudia las costumbres humanas, quiere decir que nos estudia a nosotros, estudia cómo actuamos, qué es lo que hacemos, nuestras acciones. Entonces, en ese sentir nos vamos a llevar la clase, que vamos a estudiar todo bajo la palabra de Dios, todo lo que Dios quiere de nosotros, qué demanda de nosotros, cuál es la ética espiritual, a dónde nos quiere llevar nuestro Padre, ¿sí? Dice, la ética estudia las costumbres humanas, determina lo correcto o incorrecto de las mismas. O sea, define qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Recordemos que nuestro Padre nos presentó dos cosas, nos dijo, tú tienes el bien y el mal y todavía dice, decide qué es lo que quieres hacer. O sea, tienes dos cosas y Él nos invita a que hagamos lo bueno, a que hagamos lo bueno. Dice que la ética, se entiende por ética la parte de la filosofía que trata de la valoración de los actos, otra vez dice humanos, es decir, nuestro comportamiento, cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos, si todos nuestros actos, en general, la ética puede definirse como la ciencia de la conducta. Y luego dice conducta. Es un modo de comportamiento orientado a la consecución de un fin. Y fíjense lo que dice ahí. Orientado a la consecución de un fin. Es decir, tú y yo estamos aquí precisamente para adentrarnos a lo que Dios demanda de nosotros, para ser moldeados por Él, ¿sí? Para ser moldeados por Él. Y si nos dejamos ser moldeados por Él, cada vez Él nos va a ir perfeccionando a su manera, ¿sí? Santificándonos, ¿sí? En ese moldearnos, Él nos demanda santificarnos. Dice, es un modo de comportamiento orientado hacia la consecución de un fin. Todos los que estamos aquí en presenciales y los que están en Zoom, nuestro fin es que estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para estar con Él, para tener un lugar que Él ya nos prometió, para que sea, ahora sí, que luchemos constantemente y estar con el premio mayor que es estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tener esa vida eterna. Tenemos que hacer muchas cosas, aunque dice que no es por obras, ¿verdad? Pero Dios demanda algo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar también con nuestra conducta, ya que nuestra conducta suele ser pecaminosa desde la raíz, ¿verdad? Entonces, nuestra naturaleza va ahora sí, nuestra naturaleza tiende a hacer las cosas que no son correctas. Pero Dios te dice que hagamos lo correcto, entonces necesitamos ser moldeados por Él. Necesitamos tener, ahora sí, todas las costumbres humanas, como dice aquí de la ética, que determinan lo correcto e incorrecto, que sean moldeadas por nuestro Padre, para que tengamos una garantía de estar con Él, ¿sí? Dice aquí, vamos a leer Segunda de Corintios 7:14. Yo lo voy a leer mientras ustedes lo buscan. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona, dice, y abandona su mala conducta, dice, y abandona su mala conducta. Y estamos hablando que la ética habla precisamente de nuestras acciones, de nuestra conducta. Y aquí en segunda de Corintios, de Crónicas, perdón, 7:14 dice, y si abandona su mala conducta. Esa estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, yo lo escucharé desde el cielo. Dice, perdonaré su pecado y dice algo bien importante, y restauraré su tierra. O sea que el Señor nos demanda
que dejemos nuestros malos hábitos, que dejemos nuestras malas conductas. Y dice, cuando eso suceda, hijo, cuando eso suceda, hija, yo te voy a escuchar. Yo voy a restaurar tu tierra, ¿verdad? Fíjense qué bueno es nuestro Padre, que todo nos lo deja escrito, todo está el instructivo ahí. Solamente nos depende de nosotros el que nos apoderemos de la palabra de Él, el que podamos entender eso. Dice, es segunda de Crónicas 7:14. Yo leí la nueva versión internacional, pero en la nueva versión internacional hace mención, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ahí dice su mala conducta, ¿sí? En la nueva versión internacional. Y es a lo que yo me quiero enfocar porque estamos hablando de la ética, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente punto. Dice, la ética es un código de valores morales que ordena los actos de los seres humanos, especialmente valorados los elementos que tienen que ver con la justicia, el bien y el mal. Yo le agregaría más elementos, hermanos, que son básicos dentro de nuestra ética aquí, humanamente. Acuérdense que esta es una preparación para tener el galardón de estar con nuestro Padre. Es una preparación que tenemos aquí para poder, ahora sí, ir al lugar santo con Él, donde Él está, al lugar que Él nos ha prometido. Yo le agregaría que es respeto, responsabilidad, honestidad y libertad. Estoy hablando de libertad en Cristo Jesús, no libertinaje ni otro tipo de libertad. Libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, la ética es un código de valores morales que ordenan los actos de los seres humanos, especialmente valorados los elementos que tienen que ver con justicia, el bien, el mal, con el respeto, con la responsabilidad, con la honestidad. Esto nos invita, hermanos, que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos aquí, porque empezamos con qué conducta humana, ¿verdad? Todo lo que hagamos humanamente tiene que ser bajo la cobertura de nuestro Padre, bajo ahora sí, la voluntad de Él. Si el que nos dejemos moldear diariamente por nuestro Padre nos va a garantizar que estos valores, esta conducta, sea de acuerdo a la voluntad de Él, sea de acuerdo a lo que Él nos demanda, a lo que Él nos invita, a lo que Él nos dice en su palabra, ¿sí? Dice, un hombre, vamos a ver, un hombre como un ser moral. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo vemos en Génesis 1, 26, 27. Ahí dice que efectivamente la palabra lo dice, que Él nos creó a su imagen y semejanza. La imagen tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro físico, cómo somos, sí, la imagen, ¿sí? Pero también dice, y semejanza, dice, Dios creó al hombre a su imagen, es decir, como hombre, a su imagen. Pero Jesús estando aquí tenía un código de ética especial, ética espiritual, ¿sí? Y lo podemos ver en todas las acciones que él hacía, en todo lo que él decía, en su comportamiento, en todo, absolutamente lo que todo él hacía. Entonces es la imagen que él nos muestra. Dice, Dios creó al hombre a su imagen. Ya tenemos la imagen de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también dice, y semejanza. Y semejanza habla de la autoridad que tenemos de parte de Él. Y lo vemos en Génesis 1:26. Entonces, tenemos dos cosas muy ante los ojos de nuestro Padre de gran valor y por las cuales tenemos que adentrarnos y dejarnos moldear por Él para que cada día estas cosas se vayan, ahora sí, inspirando bajo la voluntad de nuestro Padre, porque Él ya nos lo dijo, te hice a mi imagen y te hice a mi semejanza. Entonces, si nos hizo a su imagen, ¿cómo estamos? ¿Qué imagen estamos dando ante los demás nosotros? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Qué ven en nosotros los demás? ¿Sí? Tenemos que analizarnos qué están viendo los demás en nosotros. La ética natural.
Dice, el comportamiento correcto no es posible en el hombre ni en su pensamiento a causa de la caída. Lo vimos hace rato. Nosotros batallamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso dice que el comportamiento correcto no es posible. La naturaleza no es hacer el bien, batallamos. Pero tú y yo estamos aquí precisamente por la gracia de nuestro Padre, porque Él quiere algo para ti y algo para mí. O sea, y debemos de entender lo que no estamos aquí por casualidad, porque en Cristo Jesús no hay casualidades, no existe eso. Tú y yo tenemos un llamado y por eso nos estamos preparando y tenemos que entender que ese llamado no es porque lo hace un pastor, lo hace una iglesia, lo hace un instituto. Ese llamado lo hace a alguien especial y es nuestro Padre, a alguien especial que te ha llamado y te ha visto con sus ojos de misericordia. Por eso tú estás aquí. Y aun cuando sigamos luchando con esa naturaleza, el hecho de estar aquí quiere decir, o a mí me dice, y yo creo que a ti también te dice, que Él está delante de ti, luchando también contigo, venciendo los gigantes que tú y yo tenemos. Entonces, si Él va delante de nosotros, si Él está delante de nosotros, claro que podemos en Él, porque no somos nosotros, es Él el que lo hace posible, es Él el que está trabajando con nosotros, es Él el que lo incorrecto puede hacer correcto, el que puede invertir las cosas. Por eso hay tantos testimonios de personas como tú y como yo tal vez, que hemos cometido cosas, pero que porque nuestra naturaleza es así, nuestra conducta es así, nuestra ética carecía de cosas y principios que vienen de parte de Dios. Pero por la misericordia de Él, estamos aquí tú y yo. Segundo punto dice, el pecado ha inclinado el corazón del hombre, por tanto, toda su voluntad al mal. Dice, qué triste, ¿verdad? Pero es la verdad. Dice, el pecado ha inclinado el corazón del hombre, por tanto, su voluntad al mal. Tendemos, nuestra voluntad tiende a hacer el mal. Nuestra voluntad tiende a hacer lo incorrecto. Pero como lo dije hace ratos, tú y yo estamos aquí precisamente porque el Señor quiere moldearnos, porque el Señor quiere algo contigo, porque el Señor quiere algo conmigo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a preparar nuestra Biblia en Romanos 1 y vamos a tener la lista ahí a partir del versículo 24. Dice, tercer punto, condiciona las acciones morales. Dice, condiciona las acciones morales y dice en Romanos 1:24, lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, y quiero que lo subrayen si lo tienen ahí, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí vienen las acciones morales. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense cuál es nuestra naturaleza, con lo que batallamos. Pero aquí está el manual, aquí está el instructivo y aquí el Señor se mueve en misericordia por nosotros, precisamente para vencer estas cosas con las que estamos batallando, con las que estamos lidiando. Dice punto cuarto, condiciona la expresión de la conducta y nos vamos a Romanos 1:26. Si alguien lo quiere leer, me dice por favor. Amén. Adelante. Amén. A ver, hermana. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Así Amén. es. Amén. Vamos a subrayar ahí pasiones vergonzosas, expresión de la conducta, dice ahí. Condiciona la expresión de la conducta, pasiones vergonzosas. Nuestra conducta tiende a hacer el mal, lo volvemos a repetir, pasiones vergonzosas. ¿Y saben qué habla de una pasión?
lo que nosotros queremos. Es decir, yo estoy primero. Yo quiero esto y yo lo deseo y lo hago. Es decir, yo estoy primero. Entonces, ¿a dónde dejamos a nuestro Padre? Él debe ser el que está en primer lugar, ¿verdad? Ahora, el siguiente punto dice, condiciona el modo del pensamiento. Y nos vamos a Romanos 1:28, si lo puede ahora aquí en presencial, Raúl, por favor. Como no probaron tener en cuenta, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Subrayen mente reprobada. Dice, condiciona el modo del pensamiento. Condiciona el modo del pensamiento. O sea, ven dónde están las raíces, ven lo que estamos batallando, ven lo que a veces define nuestra conducta si nos dejamos guiar por nuestra naturaleza que traemos. Pero Dios es misericordioso y su gracia nos ha alcanzado y estamos aquí precisamente para eso. Siguiente punto. Dice, el hombre está incapacitado para cumplir la ley moral de Dios y tiende a rebelarse contra ella. Fíjense, y tiende a rebelarse contra ella. Vamos a leer solamente Romanos 1:18. Y dice, ¿lo quiere leer alguien, hermana, ahí por Zoom? Amén. Adelante, hermana, adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Subrayen, por favor, amén, hermana. Subrayen, por favor, que detienen con injusticia la verdad. Dice, el hombre está incapacitado, dice, incapacitado para cumplir la ley moral de Dios. Este es el punto que estamos leyendo. Dice, y tiene a rebelarse contra ella. Y el versículo nos habla que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, tenemos una naturaleza complicadísima, muy complicada. Tú y yo estamos aquí, créeme hermano, créeme hermana, que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque al momento que tú y yo se nos están cayendo los velos de nuestros ojos, de nuestros oídos, cosas que afectaban nuestro corazón, no va a ser fácil. Pero recordemos, el Señor va delante de nosotros, va delante de nosotros y con Él tomamos posesión de la victoria que ya nos ha dado, ¿sí? Tomamos posesión de eso. Siguiente punto dice, el hombre a causa del pecado es un ser egocéntrico que conduce en muchas ocasiones a un ser egoísta en cuyo extremo está la egolatría. Y vamos a ver qué es egocéntrico. Egocéntrico es que él quiere ser el centro de todo. A ver, busquemos dentro de nosotros si de repente estamos luchando con eso. De repente estamos luchando con eso, créeme hermano, aunque estamos en la presencia y buscando de la presencia del Señor Jesucristo, pero de repente demandamos que alguien nos ponga atención, queremos el ser el centro, pero recordemos que el centro principal de todos nosotros debe ser nuestro Señor Jesús. Entonces tengamos cuidado de aquellos chispazos donde nos revela el Señor que tenemos conductas que todavía tienen que ser sanadas de parte de Él. Porque aún cuando estamos buscando la palabra de Dios, de repente actuamos así, ¿eh? Jovencitos, los que están también presenciales, los que están acá por Zoom, tengamos cuidado porque de repente buscamos la forma de llamar la atención y es correcto porque a veces la necesitamos, pero no caigamos en el egocentrismo. La presencia de Dios debe ser suficiente para nosotros para romper cualquier barrera. Tengamos absolutamente cuidado porque sin darnos cuenta a veces caemos en esto, ¿sí? Dice que egolatría, dice, el hombre a causa del pecado es un ser egoísta, que conduce en muchas ocasiones a un ser egoísta en cuyo extremo está la egolatría. Y la egolatría es el amor excesivo que tenemos por nosotros, ¿sí? Si nosotros tenemos un exceso de amor por nosotros, es decir, yo quiero esto, yo me lo compro, y yo me quiero, y siempre andamos en lo que yo, a ver, entonces, ¿dónde dejamos a nuestro Padre? ¿Es como narcisismo? Parecido.
Parecido, hermano. Entonces, a veces también batallamos con cosas así. Por favor, si el Señor empieza a revelarles cosas, hay que anotarlas y ahí en tus aposentos empezar a orar para desechar cada una de esas cosas, ¿sí? Siguiente punto. Dice, la Biblia enseña el dominio del yo. ¿Qué acabamos de decir? Nosotros no deberíamos de ser, yo quiero, yo esto, yo quiero ser el centro. No, 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 no. Tenemos que dominar eso porque nuestra naturaleza nos va a decir lo que nosotros queremos, hazlo, aunque no está bien, hazlo. Haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. No, pero aquí tenemos que vencer ese yo. Pero estamos hablando de nuestras conductas, de nuestras acciones, porque la ética precisamente va a estudiar eso, que es lo que vamos a ir viendo. Dice, la Biblia enseña el dominio del yo en el hombre natural, que le impide buscar el bien ajeno antes que el suyo propio. Luego dice el siguiente punto, es imposible para él alcanzar la bendición de dar antes que recibir. Y eso está en Hechos 20, 35. Dice en Hechos 20, 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado aquel que recibe. Pero nosotros queremos todo lo contrario a veces. No hemos entendido. El Señor nos sigue revelando y nos sigue revelando y de repente estamos patinando. Si estamos todavía batallando cosas así, como dije, anotarlas y ahí en tus aposentos con el Señor, en tu lugar donde tú te pongas y te alinees en oración con el Señor, empieza a entregarle, hermana, empieza a entregarle porque estas clases o este instituto es bajo la palabra del Señor y si tú y yo estamos aquí es precisamente porque el Señor quiere moldearnos, porque hay cosas todavía en nosotros que todavía seguimos batallando y que el Señor va a revelar en una de las clases, ¿sí? Y las va a revelar no, primero porque es misericordioso, pero también porque quiere que tú vayas, porque Él demanda que nos amemos unos a los otros y que ames a tu prójimo y que des esto que tú estás haciendo aquí, lo que yo estoy haciendo aquí, es una formación de parte del Señor, precisamente para dar a los demás. No es tan solo para que te la quedes, es para dar a los demás de parte de nuestro Padre, ¿sí? Siguiente punto. Dice mayordomía. La clase es ética y mayordomía. Dice, el diccionario Larousse académico dice que se trata del puesto, el empleo, el que desempeña el mayordomo. Luego dice, es la definición del cargo del mayordomo administrador. Y también dice, otros lo explican como la ética de la gestión responsable de recursos. Yo traigo también algo de lo que es mayordomía aparte de esto. Quiero que lo anotes si así lo deseas. Es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que recibes de un llamamiento. Subráyalo, hermano, subráyalo, hermana. Que recibes de un llamamiento o cuidar de todo aquello, lo que Dios, y si gusta lo repito, hermana, ¿sí? Voy a volverlo a repetir. Es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe de un llamamiento o cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Por ejemplo, familia, el prójimo y todo aquello que, fíjate, yo todavía le estoy agregando algo, todo aquello que te permite ver y que está alrededor de ti, te permite ver el Señor, porque el Señor te va a demandar por cada cosa que tú ves. Y aunque tú digas, ay, pero
pero no tiene nada que ver conmigo aquella familia. Claro que sí, porque aunque tú no seas mayordomo, tú puedes interceder por ellos porque el Señor te va a demandar por ellos, ¿sí? El Señor te va a demandar. Bueno, seguimos. Ética. Dice en el diccionario Larousse, es parte de la filosofía que trata, aquí no alcanzo a ver muy bien. A ver, no. Voy a ampliar acá porque no alcanzo a verlo muy bien. Permítame tantito, hermano. Trata de lo moral y las obligaciones del hombre, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Así aquí está acomodado diferente. Dice también, es la definición de las reglas de la conducta en la vida. Y otros lo explican como la ciencia que expone el fundamento de la moralidad de las acciones humanas. Dice, en cualquier profesión hay reglas de lo que se considera como correcto o incorrecto. En el ejercicio de la misma, sí hay reglas de conducta en lo secular, es cierto. Yo tengo un trabajo en lo secular y me rijo por ciertas reglas que la empresa demanda, ¿sí? Y reglas que yo tengo que cumplir. Y esas reglas, en mi caso, siempre las someto a la voluntad de Dios, porque a veces en lo secular, los que tenemos trabajo en lo secular, a veces hay reglas y políticas que rigen también hasta nuestros hábitos dentro de una empresa, nuestra moral, pero tenemos que ser cuidadosos hasta dónde va involucrado la mano del hombre en esa regla, en esa política que hizo esa empresa y hasta dónde nosotros podemos ir. Porque hay cosas que atentan dentro de esas mismas reglas y esas mismas políticas contra nosotros que estamos conociendo la verdad de Dios. Siempre hay que someter o poner en oración esas reglas y esas políticas que nos conducen en una empresa. Por la naturaleza de cada empresa, y recordemos que cada empresa viene de Dios, y si tú y yo estamos en un trabajo secular, es porque Dios nos ha llevado ahí. Entonces, ese lugar o esa empresa debería de tener una gracia especial de parte de Dios. Y si es así, se debe de regir y conducir bajo ética, una ética profesional, ética moral o ética laboral, bajo las normas que la misma Biblia te dice, aunque no lo vean así. Es decir, hacer lo correcto, hacer el bien, ser honesto, cumplir, ser responsable, ser leal, ser fiel a tu empresa, ¿sí? Debes de cumplir con ciertas cosas. Siempre que tengamos un trabajo secular, analicemos qué reglas tiene nuestra empresa, qué políticas, qué éticamente, qué me pide esa empresa y pongámosla el Señor, porque es una empresa del Señor también. Dice, si hay reglas de conducta en lo secular, ¿cuánto más importante es para nosotros que representamos a Dios que observemos altos valores de conducta? Nos sometemos a nuestras empresas en lo secular bajo las normas, reglas y ética de conducta laboral, etcétera, en nuestras empresas. ¿Cuán más se nos va a demandar para a nosotros el aspecto, ahora sí, espiritual? ¿Sí? ¿Cuán más? Si en lo secular te exigen que debes de ser así, imagínate que Dios nos demanda. Si buscáramos y analizáramos la ética espiritual de Dios y analizáramos los principios y normas y reglas que Él demanda en su palabra, creo que estaríamos, yo lo hablo por mí, todavía que estaríamos a lo mejor en un 60% todavía trabajando con nuestra conducta, el Señor en nosotros. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos hace rato, tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y batallamos. Por eso todos los días, que no nos cansemos, que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de nuestro Padre, para ahora sí ir en alto y que las personas vean en nosotros nuestra conducta moral,
no, aparte de todo lo demás, que viene y proviene de quién? De nuestro Padre, ¿sí? Que somos hijos de Él y que estamos ahora sí a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Vamos a leer primera de Timoteo 3:15. Si alguien lo tiene, adelante. Perdón, me van a comentar algo, una hermana, perdón. Usted acaba de comentar a las empresas son del Señor. Sí. Y nosotros, pues ahí debemos dar como testimonio. Claro. No como Debemos dar testimonio. Pero las empresas del Señor, el dueño, no sé, no conozca al Señor. O sea, no conozca a Él, no cree en Dios y ya nada más. Todos. Sí. Más que no nos congregamos. Ajá. O sea, es Recordemos que todo es del Señor, absolutamente todo. Todo, el oro, la plata, todo absolutamente pertenece a Él. Por lo tanto, todo lo que está aquí en esta tierra es de Él. Hay empresas, hay lugares, hay trabajos, desafortunadamente que no conocen del Señor y no son de testimonio para Él. Y ahí es donde nos toca a nosotros. Ahí es donde nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque es de nuestro Padre. Yo así lo entiendo. Porque es de mi Padre. Y porque si es de mi Padre, está bajo una cobertura ahí humanamente que no es la adecuada. Mi deber es orar. Mi deber es de orar por la persona, se convierta o no, pero la oración mueve y ejerce, ahora sí, ejerce sobre esa empresa algo espiritual bueno, porque es de Dios, todo le pertenece a Él. Ahora sí, vámonos a 1 de Timoteo 3:15. Si alguien lo quiere leer, por favor, adelante, hermana. para que si tanto sepas cómo conducirte en la casa de viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Dice, aquí dice, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia del Señor, que es la familia de Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Por eso decimos, ¿cuán más nosotros? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, verdad? Si nosotros lo representamos a nuestro Padre aquí, si nosotros a través de nuestro testimonio reflejamos lo que Él ha hecho en nosotros y reflejamos que Él vive y reina, ¿sí? Que Él vive y reina. Entonces, vamos a seguir. Dice, Jesús anunció varios preceptos de ética. En la ética debemos tener empatía. Y vamos a leer Mateo 7:12. Si alguien lo quiere leer. O aquí lo tenemos, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se supone que nosotros estamos bajo la palabra de Dios y sabemos que tenemos elección y debemos de elegir, que dijimos en un principio, el bien. Entonces, y que tenemos un mandamiento que lo debemos de atesorar aquí, en nuestro corazón, que es el que nos amemos unos a otros. Entonces dice aquí, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero no nos confundamos, estamos hablando del amor hacia los demás, ¿sí? Yo quiero y anhelo lo mejor para ustedes como mi Padre anhela para mí y anhela para ti, ¿sí? Y en ese sentir debemos de buscar hacer las buenas acciones, ¿sí? Que nuestra conducta, ahora sí, ahora el ser mayordomos de algo, en nuestros valores, nuestra conducta nos lleve precisamente a eso, a que nosotros con nuestras acciones, con lo que hacemos, reflejemos el amor al prójimo y se lo hagamos sentir, ¿sí? Tú y yo estamos aquí, ya lo dije varias veces, por la misericordia de Dios. Y porque en esa misericordia, en esa profundidad de esa misericordia de Dios,
Si nos volteamos a ver los que estamos por Zoom y los que estamos aquí, vemos que se cumple la palabra que Dios nos da, ámense unos a otros. Porque aunque estamos distanciados, aunque están detrás de la pantalla, esto que estamos haciendo aquí, esto precisamente refleja la unión de Dios a través de su amor. Ahí está cumpliendo. Él está, cada vez que hacemos esto, cada vez que un maestro está delante de ustedes, está delante de nosotros, es precisamente porque Dios está reflejando ese mandamiento. Ámense, ámense unos a otros, ámense, ámense unos a otros, ¿sí? No es por casualidad, no es por nada de eso. Dios así lo ha decidido. Y Dios en cada unión que se tiene en sus iglesias, en sus congregaciones, podemos ver, aunque tengamos diferencias físicamente, moralmente, unos con otros, porque somos diferentes en carácter, en pensamiento, somos diferentes, pero podemos entender que se cumple ese mandamiento de Dios, ¿sí? Se cumple y Él lo hace posible y Él lo refleja porque dice, yo me imagino a nuestro Padre diciendo, yo te estoy uniendo, yo te estoy haciendo que te ames, que te conozcas con la hermana, con el hermano, que te conozcas y que ese amor que te he dado te inunde y te haga mejor y trabaje contigo y trabaje con Él. ¿Sí me explico? Dice, Jesús también comentó sobre el precepto del Antiguo Testamento de correspondencia, que los castigos de un crimen deben corresponder al crimen y no ser universales. No debe de haber castigos severos por crímenes menores, ni castigos leves por crímenes severos. Jesús lo lleva más allá a buscar ser transformacional, buscar ir más allá del círculo vicioso. El Señor nos invita a que tú y yo nos transformemos en Él, a que seamos ejemplo, a que seamos testimonio de Él, a que nuestras acciones, nuestra conducta, todo aquello por lo que nos va a demandar, esté bajo la voluntad y el tiempo perfecto de Él para que se haga. ¿Sí? En Mateo 5, 38, 39 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y ahí vemos nuestro máximo testimonio, nuestro máximo ejemplo a seguir, ¿quién es? Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Y allí dice, quiero que sean conmigo como yo. ¿Están hechos a qué? A imagen y semejanza, como lo dijimos en el versículo al principio, ¿verdad? Áreas básicas en donde se requiere guardar las reglas de ética. En la escuela, dice, no se debe copiar el trabajo de otros o permitir que copien el tuyo. Se deben reconocer las fuentes de la información que se presentan. No se debe presentar algo como si fuera propio cuando es de otro. Se debe llegar a tiempo, respetar los compañeros e instructores. Hablamos hace rato de los valores de la ética y hablábamos de responsabilidad, hablábamos de honestidad, hablábamos también de libertad, pero libertad en el amor en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros, esta ética, y no estamos hablando no tan solo ética del mundo, ¿sí? Sino ética espiritual, aquella que va a demandar el Señor. Si nosotros nos regimos por esa ética, no vamos a hacer esto. Ni siquiera lo vamos a pensar. Ni siquiera. Porque no nos lo va a permitir. Es como tú y yo, que ya estamos en las cosas del Señor y de repente ves una película y dices, cámbiale. Eso no, como que choca, ya no puedes verlo. O sea, ya no puedes estar tolerando ni malas palabras porque ya no estás en eso. Dios nos quiere, como decía arriba, Mateo 5, 38, 39, y también arribita decía, ser transformacionales, ¿sí? Luego dice, en consejerías, y luego dice, en relaciones entre iglesias, hermanos, nuestra conducta bajo la voluntad del Señor, nuestra
ética que viene del Señor a través de sus principios, de sus estatutos, debería ser reflejada en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en todo lo que hacemos, no pensando en los demás en ese sentido. Acuérdense que nos debemos de amar unos a los otros, pero a veces nos fijamos mucho en lo que el hermano hizo o lo que no hizo, en lo que dejó de hacer o no. Nosotros tenemos un enfoque y nuestro enfoque es en Cristo Jesús. En la iglesia, como en nuestras casas, como en el mundo secular, va a haber muchas cosas. Y como nuestra naturaleza es pecaminosa, puedes que nos resbalemos y nos convirtamos en jueces. Y ya no estamos haciendo lo que Dios demanda. ¿Sí? Ya estamos, incluso en nuestra misma iglesia, puede ser que haya una acción que tú dices, pero el hermano, pero la hermana. No, no, no. No te salgas del enfoque. No te salgas de eso. Dios va a tratar con nosotros en este tiempo, como ha venido tratando con respecto a nuestra conducta. ¿Sí? Ahora dice, las finanzas personales y de la iglesia. También ahí es bien importante. Siempre tenemos que sujetar todo eso. Hablamos de la honestidad y la responsabilidad. Si nosotros dejamos eso bajo la voluntad del Señor, aunque tropecemos porque no estamos exentos, el Señor va a ir delante de nosotros y el Señor nos va a dar la respuesta. En lo moral, en la disciplina de la iglesia. Y vamos a cerrar con un versículo que yo quiero que todos lo tengamos a la mano. Son dos. Y lo anotemos. Ya lo leímos hace rato, si no lo más recuerdo, si no lo vamos, no lo leímos. Y es Mateo 5, 13, 16. ¿Sí? Dice. ¿Sí? 5, 13, perdón. Mateo 5, del 13 al 14, perdón. Vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Dice tú y yo, dice el Señor, ustedes, nosotros somos la sal del mundo. Pero si la perdemos, ¿qué va a suceder? ¿Con qué será salada? Él dice, Él te ha dado algo grande a ti, ¿sí? Que somos testimonio de Él, que nuestra conducta debe ejercerse bajo la ética espiritual que viene de Él, ¿sí? Dice, si tú eres la sal, pero si la pierdes y empiezas a hacer cosas malas porque tu naturaleza es así, si no vas a mis pies por mí, y si pierdes eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? Dice, no sirve más para nada. Estamos hablando. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para echarla afuera y hollada, fíjense. Fíjense qué tremendo, qué tremendo. Dice, por los hombres, 14 dice, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que tú y yo tenemos grandes cosas que hacer en el nombre del Señor. Y que nuestra conducta, nuestras acciones y el ser mayordomos de algo refleje que Cristo vive y reina aquí, en nuestro corazón, ¿sí? Y que tú estando aquí, estando allá, estando en casa, estando en la calle, donde sea, recuerda, tú y yo somos esa sal a la que se refiere el Señor. Somos esa luz a la que se refiere el Señor. Y con este versículo vamos a cerrar esta clase. Aquí está el profesor, el coordinador Moisés. Con eso yo me despido de esta clase del día de hoy. Ok, no, así es, realmente, es ética cristiana, la ética de Dios, lo que viene en su palabra para sus hijos. No es lo que dice el hombre, no es lo que dice mis abuelitos, mi tatarabuelo, no, es lo que dice su palabra, el buen conducir, el buen comportamiento, el buen hacer. Mis acciones, mis reacciones van a denotar o van a determinar qué calidad
de hijo o de cristiano soy. Así es. Y eso solamente Dios es el que lo está viendo. Necesitamos poner no sé, en un equilibrio, en un balance. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Reacciono como el mundo? ¿Reacciono como dice la palabra? Esa es la ética, el buen comportamiento, el buen decir. Palabras buenas de bendición, no palabras de maldición, ni palabras hirientes. Les decía yo a los chicos, los alumnos del miércoles, decía, todo viene desde el inicio. Eva, nadie le obligó a Eva, ella decidió. Nadie le puso una pistola para ese fruto. Y pues Adán casi que fue impulsado, pero él decidió. Igual a Caín y Abel, decidió Caín, su ética, quitarle la vida a su hermano por envidia, por lo que quieras. Él decidió. Uno decide, uno determina cómo nos vamos a portar aquí, como dice la maestra Olguita, aquí en la iglesia, afuera. Mi ética viene del buen comportamiento, la ciencia del buen comportamiento, él va a decir, yo decido cómo me comporto. Aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, como dice ahí las áreas de guardar las reglas de ética, no nomás es en la iglesia, es en todo lugar. Somos cristianos nomás en la iglesia, somos cristianos en todo lugar, en todo momento. Así es. Que tus vecinos digan, tienes algo especial por tu comportamiento, por tus reacciones, por el ayudar. Somos llamados a ayudar, a bendecir. Eso también habla de un buen comportamiento y hay que aplicarlos como hijos de Dios. Le decía también a los chicos, alumnos del miércoles, les decía, si realmente decimos amar a Dios y vemos pasar a una abuelita, vemos pasar a un inválido en la calle y viene la carrera porque viene el carro y yo, voy a la iglesia, para Dios, ¿qué cuenta más? Que llegues aquí a la iglesia o ayudar a esa persona. Hay que ayudarla, porque si no se la lleva el carro o si es el tren, la vía. Eso, tenemos que tener equilibrado, ni dónde ayudar, ni dónde servir, sobre todo en casa. Nuestra primer viña es en nuestra casa, de ahí va nuestro trabajo, nuestra iglesia. Seamos congruentes con esto cierro, maestra, congruentes con lo que decimos ser y con lo que hacemos como cristianos. Anótele si quiere, seamos congruentes con lo que decimos ser. ¿Qué digo que soy? Cristiano, hijo de Dios. Seamos congruentes con lo que decimos ser y con lo que hacemos o decidimos, congruentes con lo que decimos, anoten los conectados, congruentes con lo que decimos ser. ¿Qué digo que soy? Hijo de Dios, cristiano, un buen papá, un buen hermano. Seamos congruentes con eso, con lo que decimos ser, con lo que decidimos y con lo que hacemos. Aguas con nuestras acciones y reacciones. Aguas, ¿sí? Ok, adelante, maestra. Bueno, nos despedimos. ¿Es orar? ¿Orar? Sí. Bueno, ok, ya porque ya va a ganar su cafecito, Dios me bendiga. Vamos a orar. Sí, vamos a quitarla aquí, dejar de compartir para vamos a orar y para que salgan su cafecito. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, por tu bendición, por tu protección. Gracias por esta clase, porque tú nos hablas a todos, tú nos ministras, tú nos llenas, tú nos bendices. Bendice a los alumnos conectados y así a los alumnos que están presenciales. Que toda esta semana estemos reflexionando, recordando y repasando lo de esta clase. En tus manos nos ponemos, en tus manos queremos seguir estando en el hueco de tu mano. Gracias. Bendecimos a la maestra Olguita, bendecimos a su esposo, el maestro José Adrián, y a todos los que hoy no se pudieron conectar para vernos el próximo sábado. Gracias, amado Dios. A ti es la honra y la gloria. Amén y amén. Bendiciones. Nada más voy a tomarles una foto.